Desde el año 2020 vivimos una pandemia que ha dejado alrededor de 5 millones de personas muertas en todo el mundo y una crisis económica de la cual muchas personas aún no se han podido recuperar. Como si eso fuera poco, este 2021 estamos padeciendo los estragos del cambio climático. El mundo está siendo sacudido por una serie de huracanes, terremotos y torrenciales lluvias que han causado inundaciones en diferentes lugares del planeta. En igual forma vemos cómo un volcán está arrasando con Isla Palma y sin saber en qué momento haga erupción y pueda generar una catástrofe de mayor magnitud. Muchos están angustiados. No sabemos qué nos depara el 2022 ni los años venideros. La situación puede mejorar o tal vez empeorar. Lo cierto es que aún a pesar de esta aflicción tan grande que se está padeciendo, hay que perseverar hasta el final. Si quieres saber más detalles sobre este tema, te invito a ver este video completo. Suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando salga un nuevo video. Hola mis amados, el texto en el cual nos vamos a fundamentar para esta enseñanza lo encontramos en el libro de Mateo en el capítulo 24 versículos 12 al 13 y dice así en la Reina Valera. Voy a leerlo en dos versiones. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El contexto de este pasaje, mis amados, devela que cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le mostró el templo, o sea, la edificación al Señor Jesús, pero él le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Los discípulos querían saber cuándo se destruiría el templo. Jesús les dio un cuadro profético de ese tiempo, incluyendo los acontecimientos que lo antecederían. También habló de hechos futuros que indicarían su regreso. Jesús profetizó tanto los hechos cercanos como los distantes, sin ponerlos en un orden cronológico. Los discípulos vivieron para ver la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto les hizo entender que todo lo demás que Jesús profetizó se cumpliría también. Jesús les advirtió a sus discípulos acerca del futuro para que aprendieran a vivir en el presente. Y como discípulos de Cristo, nosotros debemos ser conscientes de esta advertencia. Debemos mantenernos firmes en nuestro propósito y tener nuestros corazones listos para su regreso. Estamos en tiempos difíciles y peligrosos, tiempos donde la tendencia es a desalentarnos, tiempos donde la inclinación es a desfallecer en la fe. Estamos en un tiempo donde la desesperanza, el miedo y la incertidumbre invaden nuestra mente. Pero aún a pesar de estos tiempos tormentosos, no debemos enfocar nuestra mirada en la realidad que estamos viviendo. No debemos centrarnos en la tormenta. Por el contrario, es tiempo de permanecer en Cristo. Es tiempo de mantenernos firmes, parados sobre la roca inamovible. Es tiempo de perseverar en nuestra fe y avanzar hacia la meta final. La palabra perseverar desde el griego es morar, permanecer, significa firmeza, significa constancia, significa persistencia. De acuerdo a la RAE, la palabra perseverar lo que significa es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y en este orden de ideas vamos a ver lo siguiente. Número 1, la perseverancia, un arma contra la oposición. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente,
Dice lo siguiente: por fin se completó la muralla alrededor de la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. En otra versión, en la Reina Valera, dice: el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y en el contexto de este pasaje encontramos nosotros que el pueblo estaba bajo el reinado de Artajerjes. Vemos nosotros aquí en esta historia que Nehemías halló gracia delante de Dios, por lo que él le solicitó al rey permiso para reconstruir o reedificar los muros de Jerusalén, a lo cual el rey Artajerjes lo autorizó. Jerusalén había sido destruida por los babilonios. Esa fue la razón por la cual Nehemías iba a reedificar los muros de Jerusalén y las puertas del palacio. Pero encontramos nosotros en la historia que habían tres personas, tres enemigos que se oponían a la reedificación de las murallas y las puertas del palacio de Jerusalén. Estas personas eran Sanbalat, el horonita, Tobías, el amonita, y Gersón, el árabe, quienes hicieron escarnio. Y esta palabra escarnio lo que significa o lo que hace alusión es a una burla cruel, a una humillación, a un desprecio. Entonces estas personas hicieron escarnio o hicieron oposición contra Nehemías y los judíos que estaban colaborándole. Estas personas conspiraron contra ellos para atacarlos y hacerles daño. Pero Nehemías y su gente oraron a Dios y luego pusieron guardas de noche y día. Ellos no le tuvieron miedo al enemigo. Por el contrario, ellos recordaron que el Señor es grande y glorioso. Así que lucharon hasta el final y edificaron el muro. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada, es decir, la palabra. El enemigo siempre buscará, mis amados, la manera de hacernos resistencia para detener la obra de Dios en nuestra vida. Él infundirá temor en nuestro corazón y de alguna forma tratará de desalentarnos para que nosotros no avancemos. Cuando nosotros observamos el pasaje en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, ahí se nos cuenta la historia de la tormenta, de la tempestad. Resulta que los discípulos, junto con el Señor Jesús, iban en una barca y en medio de que iban haciendo la travesía por el mar de Galilea, se presentó de repente una tormenta, una tempestad, la cual sacudía la barca de un lado para el otro como si se fuera a voltear. Y el Señor Jesús dormía, dice la palabra, mientras que los discípulos se llenaron de pánico. Ellos estaban angustiados por ver la tormenta. Fue tanto su temor y su desesperación que acudieron al Señor Jesús mientras Él dormía. Y el Señor Jesús se levantó y lo que el Señor Jesús hizo en ese momento fue que reprendió la tormenta. Él reprendió los vientos y el mar y todo se calmó. Finalmente terminaron ellos pasando al otro lado del mar, que era el propósito al cual ellos tenían que cumplir, llegar al otro lado para que el Señor Jesús pudiera seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces no fue impedimento esta tormenta, esta situación. Vemos nosotros acá que el Señor Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos tenían poca fe.
Se llenaron de temor en su corazón. Y lo que quiero que veas acá es que al enemigo no hay que tenerle miedo. Él jamás podrá impedir el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Si nosotros estamos confiados en el Señor Jesucristo, estaremos tranquilos y pasaremos al otro lado. Avanzaremos y cumpliremos nuestro propósito en este mundo. El adversario nos atacará hasta el punto que pondrá en duda nuestra identidad como hijos de Dios. Tratará de persuadirnos ofreciéndonos los placeres y vanidades de este mundo y hará tanta opresión en nuestra vida hasta hacernos desfallecer. Satanás hará cualquier cosa para desanimarnos, para desmotivarnos. El diablo de alguna manera colocará tropezadero en nuestro camino para hacernos caer. Incluso usará dentro del mismo pueblo de Dios personas inmaduras que se prestan para el juego con el fin de ser obstáculos en el cumplimiento de nuestro propósito. Cuando observamos nosotros en el libro de Mateo, el capítulo 16, versículos 21 al 23, vemos la historia ahí de Pedro, que fue tropiezo. Él trató de ser tropezadero para que el Señor Jesús no cumpliera con su propósito. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Ir a morir a la cruz del Calvario. Pero vemos nosotros que el Señor Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y también vemos nosotros en el capítulo 4, en el versículo 1 al 11, la tentación del Señor Jesús en el desierto. Cuenta la historia que el Señor Jesús había ido al desierto y había ayunado durante 40 días y 40 noches. Resulta que al final de ese lapso de tiempo el Señor Jesús tuvo hambre. Y vemos nosotros ahí que el enemigo se le presenta y le dice al Señor Jesús: convierte estas piedras en pan si eres hijo de Dios. Así fue que le dijo el enemigo al Señor Jesús. Lo tentó de esa manera: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego vino el enemigo y lo atacó por segunda vez. Él lo colocó en el pináculo y le dijo que se lanzara. Y el Señor Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Llegó la tercera vez y Satanás lo atacó nuevamente y le mostró todos los reinos de la tierra: riqueza, poder, fama. Esos son los reinos del mundo. Y el Señor Jesús nuevamente le responde a Satanás y le dice: al Señor tu Dios adorarás, vete. De tal manera que Satanás se fue. Ahora bien, mis amados, si nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, si estamos cimentados sobre la palabra, si tenemos plena convicción en el Dios de los ejércitos celestiales, de que Él es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio y pronto auxilio en las tribulaciones, si tenemos certeza en nuestro corazón que nuestro Padre Celestial es quien pelea la buena batalla por sus hijos, y que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis amados, nosotros nos mantendremos firmes, confiados en que saldremos victoriosos. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni aun la muerte, ni tribulaciones, ni principados, ni potestades podrán quitar toda nuestra pasión por el Evangelio. Mientras estemos en este mundo, nuestro enemigo hallará la forma de cómo estorbarnos la vida
y usará todas las artimañas que sean necesarias para destruirnos, para hacernos desviar de nuestro propósito. Él buscará la manera de hacernos oposición. Siempre tratará de impedir que sigamos hacia adelante, hacia la meta final. El apóstol Pablo fue apedreado en Listra por predicar el evangelio. Él encontró oposición por parte de los judíos religiosos, pero eso no impidió que él siguiera hacia adelante. Eso no detuvo el propósito de Pablo, porque al día siguiente vemos nosotros al apóstol Pablo que se fue a Derbe a predicar, y cuando regresó nuevamente a Listra, animó a los discípulos a que permanecieran en la fe y les dijo lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso nos lo cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 14, versículos 19 al 23. Así que independientemente de qué tan grande sea la aflicción en nuestra vida, no hay por qué temer, no hay por qué dudar, porque Jesucristo calma las tormentas de nuestra vida, las tormentas en nuestro corazón. El Señor Jesucristo es quien nos las calma. Si nosotros verdaderamente confiamos en Cristo, entonces permaneceremos en pie, estaremos tranquilos, reposados y por tanto avanzaremos. Juan capítulo 16, 33, la Nueva Biblia Viva. El Señor Jesús dijo lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En el mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. En Proverbios 1:33 dice: el que oye a Dios vive confiado y tranquilo, mis amados. Nosotros debemos entender que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición como hijos de Dios. Sabemos que Satanás es un enemigo vencido y está bajo nuestros pies, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Por eso el enemigo no hay que temerle. En Efesios capítulo 1, versículos 21 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dijo: ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Dios ha puesto la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Número 2. La perseverancia en nuestra fe, una herramienta para avanzar. Colosenses 1:23, la Nueva Traducción Viviente, dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la buena noticia. Cuando nosotros encontramos en el libro de Daniel, ahí se nos cuenta la historia de este profeta. Y vemos nosotros que Daniel fue testigo de 70 años de cautividad de Israel, porque esta nación había sido subyugada bajo el imperio babilónico. Pero encontramos ahí a nosotros que Daniel decidió no contaminarse. Él fue un hombre sin tacha alguna. Y a pesar de los tiempos tormentosos que él padeció, pues sabemos nosotros que Daniel fue echado en el foso de los leones por no acatar un edicto del rey, el cual era contrario a la voluntad de Dios. Entonces vemos nosotros que aún a pesar de esa situación adversa, de ese momento tormentoso en la vida de Daniel, él permaneció fiel a Dios, se mantuvo firme. Daniel perseveró en la fe. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad
que Dios cuidaba de él. Él tenía la certeza en su corazón que el Señor era su protector y lo libraría de todo mal. Daniel confió absolutamente en la promesa de Dios Padre. Caso contrario sucedió con el apóstol Pedro. Cuando arrestaron a Jesús en el Monte de los Olivos, el corazón de este hombre se llenó de temor y como consecuencia de ello negó a Jesús y terminó huyendo al igual que los demás discípulos. Y lo que quiero decirte es que frente a cualquier circunstancia, por muy difícil y dolorosa que sea, nosotros debemos tener la actitud de Daniel. Esto es permanecer firmes en nuestras convicciones. Nosotros no debemos permitir que la incertidumbre, el miedo o la desesperanza embriaguen nuestro corazón y nos hagan desfallecer, nos hagan volver atrás. No debemos permitir que las tormentas terminen por alejarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial y en consecuencia estanquen nuestro crecimiento espiritual, mis amados. Para poder avanzar hacia el cumplimiento de nuestro propósito, debemos ser constantes en nuestra fe. Y ello requiere que permanezcamos unidos a Cristo. Nosotros prevaleceremos hasta el final, siempre y cuando permanezcamos en la palabra de Dios. En Juan 15, 4 al 5, la Nueva Biblia Viva, Jesús dijo lo siguiente: sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que está unido a él dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Cuando nosotros permanecemos confiados en la promesa de Dios, seremos inamovibles. Seremos como ese árbol plantado que junto a corrientes de agua su hoja no cae, que echa raíces y da su fruto en su tiempo. Cuando estamos parados sobre la roca, aunque vengan vientos y tormentas, nos mantendremos firmes en nuestra fe. Jamás seremos destruidos. Para perseverar en tiempos de tormenta, debemos tener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Debemos tener nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de este mundo. Debemos fijar nuestra mirada en lo que tenemos por delante, es decir, la cruz. Recordemos, mis amados, que nosotros vivimos por Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 17, en la Reina Valera, el apóstol Pablo dijo: el justo vive por fe. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que él se encontraba. Cuando estudiamos el contexto, él era en la prensa de aceite, que estaba al otro lado del Cedrón, en el Monte de los Olivos. Jesús se hallaba con sus discípulos, pero se adentró en el huerto junto con Pedro, Jacobo y Juan. Seguidamente, estando ya allí, él se apartó solo para orar. El pasaje nos devela la angustia espiritual que Jesús padeció en ese momento de su vida. Es decir, cuando nos dice la palabra que ese sudor era como gotas de sangre. La angustia de Jesucristo era porque tendría que soportar en la cruz el juicio de Dios al cargar sobre sí el pecado de la humanidad, y en consecuencia su Padre iba a estar separado de él
durante un tiempo. De ahí ese grito en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que el texto nos deja ver lo consecuente de la oración de Jesús con la voluntad del Padre. Jesucristo no se atemorizó, Él no dudó ni retrocedió, aún sabiendo que iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo era consciente que su vida estaba en las manos de Dios y todo estaba dentro de un plan perfecto. Él sabía cuál era el resultado final. Y ese resultado era que Dios lo resucitaría al tercer día. La esencia de la oración de Jesús se pronunció 3 veces, de principio a fin. Fue de absoluta sumisión al Padre. Esto es cuando dijo: Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú dices. De tal manera que como respuesta obtuvo fortaleza para librar la copa. Así que la manera como Jesús pensó y actuó frente a ese momento crucial en su vida, así mismo deberíamos nosotros actuar. De esa misma manera deberíamos nosotros tener ese pensamiento, esa actitud frente a cualquier adversidad en nuestra vida. Es decir, en toda tribulación y en medio de tanta angustia, nosotros debemos persistir en la oración. Debemos estar convencidos que todo hace parte de un plan perfecto de Dios y que por tanto Dios nos fortalecerá para poder soportar y resistir. Nos librará y saldremos victoriosos, tal cual como salió el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Creer en Cristo hasta el fin demanda perseverancia, porque combatirán nuestra fe. Los tiempos de tormenta separarán a los verdaderos cristianos de los creyentes tibios o con falsas motivaciones. La seguridad de nuestra salvación nos mantendrá firmes en medio de la tormenta. Si nosotros estamos preparados, podemos perseverar en nuestra fe. De lo contrario, no permaneceremos hasta el final. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a persistir en nuestra fe. Así que en medio de tanta adversidad y cuando todo pareciera indicar que ya no hay esperanza, existe un instante en nuestra vida en que Dios obra y cambia nuestras circunstancias, mis amados. Un instante donde Él convierte nuestra tristeza en gozo, mis amados. Pero solo si tenemos fe, todo será posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y concluyo diciéndote las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18, en la Nueva Traducción Viviente. Dijo este hombre lo siguiente: manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por el pueblo santo de Dios. Bueno, mis amados, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.